Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los presentes, como de los ausentes y también de los que están detrás de la lente. Les agradezco con todo mi corazón el hecho que estemos pendientes pues, de esas clases, que de una u otra manera algo vamos aprendiendo, algo vamos conociendo, algo que no sabíamos y que verdaderamente nos sorprende. Nuestro Dios que nos enseña. Entonces hoy vamos a iniciar, a dar inicio al libro de Números. En el libro de Números vamos a aprender un titipuchal de cosas, de situaciones. Vamos a ver con tristeza que es el libro que va a describir el fracaso del pueblo, porque le va a faltar fe para afrontar cada una de sus circunstancias, y ya están a la puerta y son rechazados por su quebrantamiento, pues por su fe, nula fe que tuvieron, porque estuvieron a unos días de haber entrado, llegaron pronto y así mismo fueron rechazados. Entonces es una generación que va a tener que morir en el desierto, y los que van a entrar son los de 20 años para abajo, es decir, aquellos niños que ellos muchos dijeron, estos niños nada más sirven de carnada. Pues verdaderamente son los únicos que van a entrar juntamente con 2 de 3 líderes espirituales, como era Moisés, Josué y Caleb, y nada más van a entrar Josué y Caleb encabezando a todos los de 20 años para abajo. Van a entrar a la tierra de Canaán y ahí van a andar 38 largos años. Vamos a ver cómo de manera increíble el libro de Números se escribe en el primer año como en el último. Porque no pasa nada, ningún acontecimiento importante que tenga que ver con lo religioso, con lo espiritual. Nada importante. Hay puras quejas, puras murmuraciones. Hay un sinnúmero de hechos vergonzosos. Por eso les digo que este es un libro que nos muestra la más trágica historia del pueblo victorioso que Dios va a hacer con los de 20 años para abajo. Y Dios se va a levantar una nueva generación que conozca sus leyes, que las amen y que las cumpla. Esto es muy importante, es un aspecto sumamente importante para todos aquellos jóvenes que deben aspirar a esto, deben tener en su corazón, abrigar la esperanza que Dios es un Dios que en todo tiempo quiere un grupo, un pequeño remanente que se pueda mantener firme en la esperanza de una vida mejor, de un bienestar espiritual mejor, y que verdaderamente se sirven pues grandes cosas en Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y solo está esperando que cada uno de nosotros se enfunde en esas ropas de Josué, en esas ropas de Caleb, y que verdaderamente le sepa responder cada uno, porque Dios está expectante, está también bastante dispuesto a hacer algo grande en nuestra nación mexicana. Amén. Entonces hoy vamos a ver el libro de Números, y en sus hojas vamos a ver lo que vamos a ver en el libro de Números. Yo lo he subtitulado La peregrinación en el desierto, que cubre 40 años o durante 40 años. La peregrinación en el desierto. Esta peregrinación nos lleva desde el monte Sinaí, donde están aproximadamente un año recibiendo las leyes, construyendo el tabernáculo, y en ese mismo momento deciden ya salir de ahí, exactamente cumplir el primer año, y para inicios del segundo se ponen en marcha ya con las leyes en mano, y nos va a dejar ahora sí que en la frontera de Canaán, para poseer la tierra. Serán alrededor de 38 años realmente, uno que tuvieron ahí, y en lo que se preparó para el inicio del segundo.
Entonces prácticamente 38 años van a andar en el desierto con exactitud y se dan 2 censos en este libro. Al principio, bueno, lo vamos a ver más adelante. Como bosquejo, quise yo hacer esto más resumido y tan solo vamos a ver como en nuestra primera clase, como vamos a ver los preparativos para viajar a Canaán, capítulo 1 al capítulo 10, y vamos a ver ahí el censo y la organización de Israel. Imaginémonos, antes de continuar, imaginemos nosotros que vamos a realizar un viaje por un mundo que no conocemos, como era el desierto para Israel, donde no se nos indica más, sino solo que nosotros no llevemos una alforja, no llevemos doble ropa, no llevemos doble calzado, y que nosotros tan solo nos dispongamos a realizar el viaje. Mucho las palabras de Jesús como que nos aterriza aquí al libro de Números, donde las personas, al haber salido de Egipto, al salir de Egipto en ropas como de viajeros, jamás se menciona, si nosotros nos dedicamos a observar bien este aspecto, que las personas iban cargando sus maletas llenas de ropas, su equipaje, ni calzado, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente y Dios no permitiría que se les desgastaran los zapatos, como lo dice en una que otra porción por ahí en la Biblia. También y sus ropas se desgastarían, al punto pues que no tuvieron más necesidad de cargar con más nada, más que con una fuerte motivación, una fuerte expectativa para realizar el viaje. Y entonces es más o menos así lo que tenemos que ver en la parte bíblica, que es un pueblo que se prepara para su peregrinación, pero que en Dios está su total dependencia. La total dependencia en Dios es que Dios se va a encargar de suplir todas y cada una de sus necesidades, y esas las vamos a ver. Y en el libro de Números pues hay un sinnúmero de obras como estas, donde solamente les pide que dependan de Él, que Él tiene todo en sus manos, todo lo que necesita nuestra vida, puesto que nuestra vida Él la hizo. Entonces, sépanse a sí mismo que tú y yo estamos de paso por esa tierra y que no tenemos que andar preocupándonos por lo que nos falte. Él tan solo dice a cada uno de nosotros: tú nada más disponte y yo sabré suplir cada una de tus necesidades, y de una forma abundante, porque Dios no es escaso para nada, en nada. Resulta, ahorita me estoy acordando que lo vamos a ver, que Dios es amplio, ¿no? Dios es abundante, ¿no? Dicen que del tabernáculo a la parte más próxima de una de las tribus que estaban apostadas alrededor, eran 4 frentes de 3 cada uno de ellos, un rectángulo, y en la parte del centro estaba el tabernáculo. Entre el tabernáculo existe la cita bíblica que Josué, para eso te lo vamos a ver. Dice, a la tribu más cercana había aproximadamente 850 metros. Cosa asombrosa que te debe decir a ti y a mí, que lo estrecho, que la estrechez para Dios no es grata. En un sentido, que si tu aspiración es poseer o tener un departamento, Dios quiere que tengas una casa. ¿Entiendes? Que si tus anhelos o tus sueños son estrechos, son chiquitos, con Dios no
No debemos pensar en corto. No, exactamente. No tengamos mentes limitadas. Según sean tus pensamientos, así es también según Dios, el que tú concibes. Y Él quiere que tú seas amplio en todas las cosas, aún en el perdón, en el perdonar, como hablamos en domingo. Que seas amplio para perdonar, que seas amplio para amar, que seas amplio en toda la extensión de la palabra, en cada una de tus circunstancias. Que tus sueños pues sean sueños de grandeza, acorde a la categoría del Dios que tienes. Eso es lo que vamos a aprender en el libro de Números. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver en términos concretos los preparativos que hay que tener, que hay que hacer para viajar a Canaán. ¿Canaán qué era? La tierra prometida. La tierra prometida. ¿Quién la prometió y a quién la prometió? A Abraham, Dios a Abraham. Dios se la prometió a Abraham, exactamente. Entonces, la tierra prometida era aquella que también fue llamada como aquella donde fluye leche y miel. Leche y miel. O sea, hay una prosperidad increíble de vida. Bueno, hacia ahí va, ¿verdad? Entonces, el libro de Números en hebreo es la palabra que corresponde, hebrea, es Bemidbar, que significa en el desierto, porque estaban por salir del monte Sinaí. Allá han estado por casi 365 días, todo un año, y entonces en ese momento ya se disponen salir hacia la tierra de Canaán. Y en ese momento se encuentran ¿dónde? En el desierto. Después lo vamos a ver, pero una vez te lo anticipo. El libro de Números se escribió durante el primer año. Todo lo que sucedió en ese primer año y en el último, diciéndonos así que en los años intermedios, los 38 años o 39 años, no ocurrió ningún evento significativo, importante, en el aspecto, en el área espiritual. No hubo nada relevante que escribir. Pero fíjense cómo el libro de Números nos va a hablar de un sinnúmero de acontecimientos que se dieron en el primero y en el último de los años. Y en el primer año ya estaban por salir del monte Sinaí hacia el desierto, y en ese momento ya les llegó la primera celebración, el primer aniversario de su liberación. Desde Egipto al monte Sinaí estuvieron ahí un año, y ahí celebraron la primera Pascua. Ojo, Pascua que sería celebrada a la entrada otra vez, ahora a Canaán. O sea, al primer año la celebran durante sus tareas o durante sus jornadas en el desierto, por ser inaudito, por ser imposible de celebrar la Pascua. Esta la van a celebrar hasta la entrada. Otros 39 años tendrían que pasar. 2 veces la celebraron. Entonces, vamos a continuar. Números, entonces, en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. Se registran 2 censos, en los capítulos 1 al 3, el primero, y en el capítulo 26, la parte final de Números, el segundo. Carácter de este libro. Es una miscelánea de 3 especies. Esto viene en el cuestionario. Es una miscelánea de 3 especies. La primera, o inciso A, diríamos, acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto. Los acontecimientos históricos que se cuentan de la peregrinación que iniciaría Israel en el desierto. B,
leyes para Israel de carácter permanente, o sea, aquellas que continuarían hasta el día de hoy, porque ellos todavía siguen bajo la liturgia judía. 3 o C, reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán, solamente que serían firmes estas reglas en lo que llegaban a Canaán, y de ahí ya dejarían de funcionar. Entonces es una miscelánea de 3 especies, ¿ok? El carácter de este libro, ¿de acuerdo? Tiene 3 misceláneas. Mier Birman observa lo siguiente, repite conmigo: en Éxodo vimos a Israel redimido. En Levítico a Israel adorando. Y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. Si te das cuenta, hay una practicidad en el libro de Números. Es decir, en el libro, en lo que sigue, yo lo describo así, que en el libro de Éxodo, como en el libro de Levítico, se dan las leyes. Ya vimos que las leyes que Dios da es para toda una vida. O sea, la vida nuestra se tiene que ver desde un punto de vista integral, aquella que abarca el aspecto espiritual, físico, de salud, moral, etc., y en sus relaciones con los demás, civil. Entonces Dios les dio leyes en esos 2 libros, y ahora se ve en el libro de Números practicando esas leyes. Por eso vemos a un Israel sirviendo aquí en el libro de Números, y dice, le pongo aquí, en otras palabras, vemos las enseñanzas de Dios en los libros de Éxodo y Levítico, y en Números vemos a Israel aprendiéndolas. Las enseñanzas a través de las leyes se dan en los 2 primeros libros, o sea, Éxodo y Levítico, y ya en Números se ve a Israel practicándolas, enseñanzas, poniéndolas en práctica. ¿De acuerdo? Tratando de ser lo que dijo Jesús, o de no ser lo que dijo Jesús. Dice Jesucristo, nuestro Señor, decía: no seáis ¿qué? Oidores olvidadizos. Entonces aquí Israel se está comportando positivamente. Un pueblo que escucha y que pone en práctica lo que escucha. Es que aquí se emplea la palabra y que obedece las órdenes que vienen a través de las leyes. Pero Israel va a ser encontrado perfecto desobediente de cada una de estas leyes. Como quien dijera, parece ser que no escuchó bien. Porque vamos a ver el fracaso contundente de una nación que fue preparada para el éxito, para el triunfo, la victoria, y va a sufrir unos reveses que vas a tener que llorar, como yo tuve la intención cuando volví a leer esta parte. Se va a contar la historia más trágica de una nación por causa de su escasa fe. Con Dios, el mundo cristiano tiene que entender que con Dios es por fe, para fe y por fe. Es decir, así lo dice el libro de los Hechos: la vida cristiana es para fe y es por fe y de fe. Entonces es ahí donde fue reprobado Israel. Vamos a ver más adelantito algo al respecto. Asunto, aquí lo vamos a ver. El fracaso de Israel, podríamos mencionarlo como el asunto, podríamos mencionarlo como el tema,
siempre un predicador, según su homilética, o la homilética, según la homilética, tiene que poner de antemano, antes de escribir todo el rollo de lo que él quiere hablar, los aspectos que quiere tocar, él tiene que titular su sermón. Él tiene que plantearle a sus escuchas su asunto. Entonces, el asunto es muy importante. Prácticamente es la médula espinal de su sermón. Así sabrán los que le escuchan qué cosas quiere hablar, qué cosas nos va a hablar con profundidad el predicador. Entonces, el asunto es el fracaso de Israel, o el libro de las murmuraciones, porque fueron campeones en murmurar contra Dios. Números es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia, porque muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir los ideales que Dios les había propuesto. Es decir, Dios anheló su corazón hacer de esa nación o pueblo que salía de un estado de esclavitud de 430 años. Quiso soñar Dios con esta nación y hacer grandes prodigios a través de ella, grandes hazañas milagrosas, en las que el mundo entero pudiera hasta victoriar a este pueblo, por cuando tenía a un Dios todopoderoso, que en el desierto lo ayudó a vencer a los enemigos más feroces, que en todo momento de necesidad Él suplió con agua, con alimento, y que les proveyó descanso en el desierto. Entonces Dios quiso hacerse famoso con este pueblo, pero el pueblo que dice aquí que fracasaron en cumplir cada uno de los ideales que Dios se había propuesto para sí. Llegaron al lindero de la tierra prometida, lo hicieron, fíjense, así, pero tenían la personalidad de un esclavo cobarde. Ojo, un esclavo cobarde. O sea que aquí podemos entender que hay esclavos que son valientes. Entonces, la característica que le determinaron a este pueblo por sus circunstancias o por las respuestas que dio en esas circunstancias que aparentemente fueron fuertes para ellos, es que fue encontrado entonces como un pueblo con espíritu cobarde y ¿qué dice? Esclavo y cobarde. Un pueblo esclavo y cobarde, fíjense nada más, según lo que venimos viendo. Se dice que una persona así o un grupo así son aquellos que ante una situación difícil se ponen a gritar todos. ¡Ah! Y hay hombres de por medio. Y entonces empiezan a jalarse de los cabellos unos a otros, empiezan a corretearse, a correr, a sacudirse, a molestarse, a airarse, a romper toda aquella, dijéramos, formación que sus padres les habían dado. Entonces, esas son las actitudes a murmurar unos contra otros o unos de otros, así mismo de Dios. Entonces, ese tipo de respuestas, corresponden a un cobarde. Siempre que tú estés en una circunstancia parecida, acuérdate de este hecho bíblico, para que no te veas como un cobarde. Esclavo cobarde. Exacto.
que ciertamente ya no somos esclavos, porque Cristo muchas cosas buenas vino a hacer en nosotros. Dependiente e incapaz de hacer frente a la perspectiva de la lucha. Por eso eran esclavos y cobardes. Perdieron la poca fe que habían tenido al cruzar el Mar Rojo, al haber visto que pusieron en jaque a los dioses paganos ahí en Egipto y la muerte de los primogénitos. Entonces dice, y quisieron volver a Egipto. Desde allí comenzaron las peregrinaciones que duraron 38 largos años, toda una vida. Sin embargo, Números relata detalladamente la historia del primero como del último año de la vida del pueblo en el desierto. Sin embargo, Números dice, pues en los años intermedios de apostasía, apostatar significa negar nuestra fe. Durante los años intermedios de apostasía no ocurrió nada de valor religioso. Por eso el libro de Números solamente escribió lo que sucedió en el primero como en el último año. Pues en los años intermedios de apostasía no ocurrió nada de valor religioso. Es pues una historia trágica de falta de fe, de quejas y murmuraciones, de deslealtades y de rebeliones. Llegaremos a ver la rebelión de Coré, unos descendientes de levitas. Es una historia pues trágica de fe, quejas, murmuraciones, deslealtades y rebeliones, por lo que toda la generación que vio las maravillas de Dios no entró a la tierra prometida. Solamente 2 de los 3 líderes del pueblo, Josué y Caleb, ni Moisés entró. En cambio, Dios se levantó, repite conmigo, Dios se levantó una nueva generación de hebreos, instruidos en las leyes divinas y preparados para la conquista de Canaán. Es pues tiempo, no, ya voy solo, que cada uno de ustedes comience a anhelar esto mismo en su vida. Que si nosotros los más grandecitos hemos sido incapaces de hacer cosas todavía más poderosas en Dios, tú tienes que levantar la mano, tienes que comenzar a levantar la mano y de decir, Señor, si tú quieres, puedes utilizarme. Si tú quieres, puedes plantar en mí sueños más grandes de los que tengo. Pero yo quiero que mi generación sea notoria en palabra y en obra. Hechos poderosos que marquen la historia, y que si otras generaciones todavía, si tu hijo no viene antes, conozcan que yo estuve aquí. ¿Sí me entienden? Solamente así vamos a ser levantados. A mí, en lo personal, tengo 51 años. No me gustó para nada muchas de las acciones que tomaron los líderes religiosos que me antecedieron. Los sentí dormidos en teología, los sentí dormidos en palabra. No había pasión en sus corazones como para encender los corazones de los oyentes. Más nos dormían que nos despertaban. Y eran personas que consolidaban poco, no crecían. Eran iglesias mediocres, con un número insignificante y mucha banca, porque en ese entonces había más bancas, ahora son sillas. Ahora diríamos todavía de ese tipo de iglesias hay muchas sillas y poca gente que llega a sentarse ahí. Entonces, para mí es vergonzoso
Y yo levanté mi mano y yo le dije a Dios, si yo fuera pastor, haría esto y esto y esto y aquello, y haría cambios así, 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 así. Pues hubo un momento en que ya como pastor, no tengo más que de 7 años todavía, y en ese momento él me hizo esa pregunta, o me volvió al recuerdo de esa expresión que tuve, y me dijo, ¿dónde está aquel que me dijo, si yo fuera pastor? Así es de que yo te insto, te exhorto a que le declares a él esas palabras. Quiero que me levantes, porque yo con mi generación la queremos romper. Esas son las palabras de un Josué, las palabras de un Caleb. Si eres como ellos, seguro vas a dar la nota, y la vas a dar muy bien, y las naciones te van a conocer. Entonces dice ahí, ok, ya me falló casi todo el pueblo. Bueno, yo me levantaré, dice, una nueva generación de hebreos instruidos. ¿En qué? En las leyes. ¿En el fútbol? No. ¿En qué? ¿En la chamba? Tampoco. ¿En qué? En las leyes divinas. Y preparados para la conquista. ¿De qué? De Canaán. Y de cualquier cosa que ustedes tengan en la vida. Yeah. La vida salvaje e incierta del peregrinaje en el desierto, en el desierto, desarrolló en ellos una personalidad. Repite conmigo, personalidad. Personalidad. Distinta. Distinta. De la del esclavo. De la del esclavo. Que salió de Egipto. Que salió de Egipto. Fíjense nada más. Los sueños que Dios tiene siempre son diferentes. El proceder que Él tiene siempre es diferente. Ahora entiendo. ¿Qué entiendo? Cómo Dios, cuando les daba las leyes acerca del tabernáculo, ahí nos asentó en ese estudio y le asentó así mismo a su pueblo una fuerte lección. ¿Quieres invertir en mi culto? ¿Quieres invertir en mi obra? Solamente te admito la actitud, la disposición, el deseo de participar, pero no inviertas más, por favor. Por eso Dios toma hasta los pormenores, las cosas más pequeñas. Y a nosotros nada más nos pide la habilidad que nos dio desde que nacimos. Somos habilidosos en algo y lo queremos poner por obra, a trabajar, para que reditúe el trabajo de nuestro Señor aquí en la tierra. Pero nada más tu disposición. Cuando queremos invertir en el reino con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, créemelo, que disminuye, que minamos la obra de Dios. ¿Cuántos religiosos hay por ahí? Habidos y por haber. Son malos religiosos, líderes religiosos, que por algo no todos son cristianos. Me disgustan muchas cosas. Me disgustaré en el momento que yo me dé cuenta de muchas cosas también mías, si es que yo estoy invirtiendo también en el reino, en el culto a un Dios de proezas. Porque si yo invierto, seguramente voy a minar esta obra. Entonces, la vida salvaje e incierta
del peregrinaje en el desierto desarrolló en ellos una personalidad distinta de la del esclavo que salió de Egipto. Se acostumbraron a la dureza del desierto, a soportar la escasez de la comida y del agua, al peligro continuo de un ataque repentino de los pueblos en el desierto. Al terminar el libro, los israelitas habían llegado a la ribera del Jordán y ahora sí estaban preparados para tomar posesión de Canaán. En resumidas cuentas, ellos llegaron a unos días que estuvieron a las puertas y enviaron 12 espías para reconocer la tierra, y al regreso les piden informes. 10 de ellos eran de los más fatales. No, ellos son gigantes y nosotros langostas, nos van a despazurar. Y para eso Dios nos sacó, para ser destruidos por estos gigantes, comidos por estos gigantes, devorados por ellos. 2 de ellos no pudieron ser escuchados. Sus reportes fueron diferentes, pero pareciera ser que ni les preguntaron. ¿Y ustedes qué opinan? Josué y Caleb eran jóvenes, de escasos 20 años. En Israel se acostumbró a escuchar al hombre después de los 40. Como que la mayoría de edad, por así llamarlo, de representatividad, de respeto, es a partir de los 40. A partir de los 40 entraban a las famosas, al liderazgo de las sinagogas. Y es ahí pues que los resultados de la encuesta fueron fatales. Y entonces desde ahí comenzaron a decir: Moisés, nómbranos unos líderes que nos guíen de regreso a Egipto, donde teníamos grandes ollas llenas de carne. Un esclavo, menos para ese tiempo, comía carne, ni siquiera una vez al año. Si quieres su aguinaldo, no había aguinaldos. Entonces era irrisorio todo lo que ellos hablaban. Pero fíjense una cosa, todas esas respuestas, expresiones, vienen completamente de mentes desquiciadas ya, y bien aterrorizadas. El terror hace presa a la persona, y la persona se hace, aparte de hacerse pipí, comienza a decir puras babosadas. Por eso luego de repente cuando uno ve otro por ahí que yo conozco y con mucha familiaridad, ya es mío, o sea, me relaciono tanto con esas personas que luego cuando empiezan a hablar puras tonterías, le digo: ¿sabes qué? ¿No te encuentras cansado? Y me dicen: verdaderamente me siento muy cansado, agotado, sin ganas de nada. Pues es exactamente por lo que estás hablando, puras babosadas. Mejor calla boca y no entres en pecado, porque la mucha palabrería nos conduce a eso. Entonces así estaba el pueblo, diciendo puras babosadas, cosas que no eran ciertas, que ya tenían sepulcros, y cómo iban a morir en el desierto, sus cuerpos descubiertos iban a quedar, o sea, ya teníamos sepulcros. Y un esclavo, imagínense. Entonces, al terminar el libro, los israelitas habían llegado a la ribera del Jordán y estaban preparados ahora sí para tomar posesión de Canaán. No se puede tomar posesión, escúchalo, de ningún lugar físico, de ningún proyecto, de ningún sueño, sin antes haber pasado por el desierto. Jesús, para lo que había venido, para lo que había nacido, de acuerdo a Juan 18:37, que le contesta así, ¿no?, a Poncio Pilato: para esto he venido, para esto he nacido.
Si Él antes no es llevado al desierto, después de haber bajado las aguas bautismales, después de haber posado sobre Él la paloma, el Espíritu Santo como paloma, y de haber investido poder, un poder espiritual que antes no podía mostrar, porque pues vino 100% hombre, ¿no? Limitado, aprendió a vivir así, como todo hombre. Y a partir de esa hora va a iniciar la obra para la cual había nacido. Pero antes de iniciar fue llevado al desierto, donde fue probado. En el desierto tú y yo somos probados. Ojo, Dios quiere conocer qué tan fuertes, espiritualmente hablando, estamos pues para la lucha, para la conquista. La conquista no la logran alcanzar aquellos que sean maricones, aquellos que sean pues cobardes, que estén de todo llenos, menos de Dios. No pueden conquistar absolutamente nada, nada, nada. Antes pues tienes que ir al desierto. Jesús fue llevado al desierto. Juan el Bautista se interpreta, se cree así, hay libros históricos que muestran que él fue al desierto después que murieron sus padres, porque sus padres eran ancianos. Y allá aprendió ese rito del bautismo en una comunidad completamente árabe, que hablaban de la purificación del cuerpo y del espíritu con baños así. Y lo aterrizó muy bien y Dios se lo permitió. Entonces Jesús lo respaldó. Tienes que ser llevado al desierto. Antes que quieras conquistar algo, ve al desierto. Encuéntrate con tu Señor, encuéntrate con tu Dios. Y ahí, en el desierto, donde no hay ninguna distracción, ningún cablevisión, ni Skype, ahí te va a aterrizar las cosas más espectaculares, las cosas más extraordinarias, y vas a salir fortalecido en espíritu, en el alma y sobre todo en el corazón. Y nada de que me contaron, y nada de que es que tuve un sueño, pastor. En serio, a mí Dios me habla mucho por sueños, pero también siento que yo he tenido muchos sueños frijoleros, sin sustento bíblico, puras payasadas. Luego a veces andamos hablando. Hay que ir al desierto de vez en vez, donde seas purificado, donde seas fortalecido, pero en el espíritu, no en la carne. Oh, es que de veras, Dios me da un sueño que me tengo que casar con fulana. Dime dónde está lo espiritual. Acabo de reprender a uno de mis hermanos, el menor, es muy inmaduro, y por ahí subió, recientemente nos encontró en nuestra página, allí en Face, y entonces empezó y subió una foto que le respondo de volada. Le dije, ¿qué tiene que ver esto con el espíritu? Y que le agrego algo más, y que conste que me porto suavecito porque le puse ahí por algo, no les confirmo a muchos, aún y de mi familia. Para poner pura payasada, pura babosada, entonces hay que ser más maduros. Saber dónde estamos, qué cosas son por las que aspiramos, y no andar mezclando ninguna payasada del mundial con las cosas de Dios.
A mí me encanta escribir cosas que inspiren, pero que tienen que ver pues con la vida en Cristo, pero no tonterías. Es muy necesario que todos ellos, los que escriben puras babosadas y que suenan puras payasadas, los lleven al desierto. Yo se lo pido a Dios, porque es lo mejor, aunque para ti sea como un castigo. Pero en Dios las cosas se ven diferentes. Después, tema, la infidelidad en el desierto. Pensamiento clave, la disciplina. Duración, 40 años. Les digo que la Biblia normalmente son números cerrados. Personajes dominantes, Moisés como el gran conductor, Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moisés. Así lo quise aterrizar porque me decepcionó con las respuestas que dio cuando hizo el becerro de oro. Y sobre de la casualidad, yo nada más así como que mandé fundir el oro y ¡pum! Apareció esto. ¿Cómo es posible? Dice que sus respuestas estaban basadas más que nada en cobardía y ¿qué? Y en babosadas. Entonces, ¿qué digo de él? Somos sacerdotes, sí, y hermano de Moisés. María, la chismosa también, hermana de ambos, así ya lo que decía ahí, porque detuvo su pecado, su falta, su ofensa, hizo detener al pueblo 7 días en su camino a Canaán, diciendo puras babosadas también. ¿Qué? Nada más por tu boca habla Dios. Ella también era un instrumento, pero ella no tendría que decirle eso a su hermano. Y su hermano, como tú y yo tenemos que aprender a que no nos debemos de vengar. Dice en Eclesiastés, dice Salomón mucho, dice mi causa se la encomendaré, se la confiaré a él encomendaré mi causa, o la defensa de mi causa. Él te llamó, Él va a respaldarte, Él va a responder por ti. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, abusados. El rey se quedó entonces con lepra 7 días. Josué y Caleb, 2 espías que se atrevieron a confiar en Dios. Es lo menos que yo puedo decir de estos 2 tipos de Cristo: el sacerdocio, la iglesia en adoración, los levitas, la iglesia en servicio, la roca golpeada, 1 Corintios 10:4, la serpiente de bronce, Juan 3:14, las ciudades de refugio, Hebreos 6:18. Esos son los tipos de Cristo que se ven en este libro y que tienen o prefiguran al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento va a hablar Pablo simplemente en 1 Corintios 10:4 que Jesús es la roca que les dio a beber agua en el desierto. La serpiente de bronce, aquella que va a ser levantada en el libro de Números, que dicen que empezaron a sentir, a ser picados por serpientes y empezaron a morir, pero dice, bueno, el que no quiera morir, levántales tú, Moisés, un asta y en la punta una serpiente de bronce, y todo aquel que la mire será sano y salvo de muerte, de la picadura. ¿Ok? Y entonces él estaba prefigurando eso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo aquel que voltea a Jesús a verlo, a ver su sacrificio, que ponga su mirada en él, este será salvo, este será sano de cualquier enfermedad. Ciudades de refugio, fíjense la creación de ciudades de refugio, como es la cueva de Adulán en los tiempos de David, donde huía el que había matado por accidente para no ser vengado por sus familiares,
se echaba a correr a esa ciudad, a esa, sí, una casa de refugio, y ahí era salvo. Nadie más podía entrar y quitarle la vida. El que tenía espíritu depresivo, el que tenía una deuda y no la podía pagar, todos estos tipos huían ahí y ahí salvaban la vida. Entonces ahí está David después siendo correteado casi 15 años por el rey Saúl, ya bien afligido, le quitaron 5, con esto va a ser el quinto, pero le van a quitar 4 apoyos. ¿Cómo se le llama a lo que lo tenemos aquí? Muletillas. Él cree que va a salvar la vida, yo no sé. Primero a la casa de su esposa, Mical, pues hasta allá lo fue a perseguir Saúl, huyendo, o sea, lo ayuda a escapar ella, va a buscar otro segundo y va a decir, voy a buscar a Jonatán. De seguro con él ya no me va a hacer, no va a perseguir, lo persigue hasta con Jonatán. Después le queda como un tercer apoyo el profeta, el juez y sacerdote Samuel, y también le pone una cortiza con él. La cuarta se va a meter con el ejército enemigo, con los filisteos, y aquellos lo echan porque él se hace loco. Dice, ¿quién es el que mató a Goliat? De los nuestros. Ahora resulta que está bien loco, estaba viajando y anda vendiendo las cuentas. Se estaba haciendo. Dice, ¿qué? Si ya tengo que mantener una bola de locos que ya hay aquí, y luego más sáquenlo. Va a parar a la cueva de Adulán. Él por salvar la vida. Entonces, vamos a ver eso, la creación de las ciudades de refugio. Vamos a ver las 7 murmuraciones acerca del camino, acerca de la comida, acerca de los gigantes, acerca de los líderes, acerca de los juicios divinos, acerca del desierto, acerca del maná. Los propósitos de los milagros que Dios hace en este libro es para preservar la nación. Punto número 1, para preservar la nación. Punto número 2, para edificar la nación que había sido instruida en la idolatría egipcia y una fe puesta ahora en Jehová, el único Dios verdadero, para que otras naciones observaran el poder de Dios. Enseñanzas. La incredulidad impide la entrada a la vida abundante. Ojo, tú y yo anhelamos esa vida eterna. ¿No es así? Por algo tú y yo como que nos sacudimos la modorra espiritual que traigamos y nos vamos con todo hasta el frente, porque hacia el frente, hacia adelante de nosotros está la vida eterna, una vida que es abundante, una vida que no tiene límites, términos, una vida que verdaderamente no se compara con la vida aquí en la tierra, una vida donde hay todo en abundancia, presencia de Dios, no por escasez, no de una manera escasa como aquí la tenemos, pero es por culpa nuestra. Una vida que verdaderamente es plena. Cuando decimos pleno, es completo, no falta nada. Cuando es un caminar con Dios continuo, cuando es yo te amo, pero te amo en serio y de veras, de manera contundente, papá, de una manera pues que hacia allá vamos, y ese es mi punto mayor de referencia aquí en la tierra. Esta es la primera enseñanza, pero una de las más contundentes, que antes de que ellos llegaran, entraran a esa vida abundante, a ese lugar donde todo tipo de semillas se daba y florecía y fructificaba, y aquello que dicen que sucedía en Guatemala, ya no me acuerdo del nombre del lugar, si eran unas uvas, acuérdense mucho por qué viene ese relato que viene siempre los dibujos cuando se interpreta que vienen de regreso de reconocer la tierra de Canaán.
Y entonces son dos jueces cargando, o unos jueces cargando un racimote, unos racimotes de uvas, tipo manzanas de las de nuestro tiempo. Entonces, es decir, antes de entrar a poseerlo todo, tú tienes entonces que tener y mantener una vida crédula, una vida basada en fe. Ningún aspecto de incredulidad debes expresar. Tú lo crees, tú lo sigues hasta alcanzarlo. Este pueblo, la primera enseñanza que nos da por este libro es que la incredulidad impide la entrada a una vida abundante. ¿Qué dice Hebreos 3, 7 al 19? Y si nos dicen los primeros versículos, será suficiente. Hebreos 3. Una segunda enseñanza. ¿Cómo trata Jehová a su pueblo? Inciso A. Jehová había hecho un pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándoles y protegiéndoles. ¿Cuál era, en lo que encuentro en la cita, cuál era una de las cláusulas, diríamos, por las cuales Dios mandó construir el tabernáculo? Que Él quería, ¿dónde estar? Habitar En medio de su pueblo. Y guiarles y caminar con ellos en cada una de sus jornadas por el desierto. Y defenderlos de cada uno de los pueblos enemigos que quisieran hacerle frente. Aquí es igualmente la segunda enseñanza es cómo trata Jehová con su pueblo. Inciso A, Jehová había hecho un pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos a través del tabernáculo, guiándoles y protegiéndoles. Ve, Dios utilizó las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar en él carácter. ¿Qué es el carácter? ¿La qué? Identidad. No. ¿Qué es el carácter? El determinado número de características que tiene una persona que definen su personalidad. Ok. Prácticamente es la personalidad, es tu carácter. El temperamento. El temperamento es correcto. La firmeza. Lo que define a una persona, no propiamente es identidad. Lo que define a una persona. Sabes que el carácter, que no forma parte de tu personalidad, está en el alma. Todo lo que tú eres, las respuestas que tú das, son desde adentro. Y dice Dios que el sufrimiento que les trajo en el desierto, las pruebas, no eran sino para hacer un pueblo con carácter. Un pueblo con carácter conquista. Un pueblo con carácter se mantiene firme a pesar de las pruebas tan difíciles. Domina. Un pueblo con carácter domina. Cuando no hay carácter en una persona, esta puede conquistar algo. No, porque es débil. Porque es débil. Los débiles normalmente se derriten en un momento de una prueba. Se rinden. ¿Qué se necesitará para llegar al cielo? Carácter. Me fascina Jesucristo. En tiempos de mucha
dijéramos, amenaza por parte de sus enemigos. Él se mantiene equilibrado, se mantiene paciente, ecuánime, sí, nada desequilibrado para dar respuestas como desequilibrado mental. Y a cada uno les asesta su dosis. Cada uno de los fariseos. Y en un momento dado, a 6 meses para entregar su vida. Me encanta el libro de Lucas. Dice que él entonces afirmó su rostro. Cuando dice esto, me vuelve a mostrar a un Jesús en control, a un Jesús firme en sus palabras como en sus obras, un hombre con carácter, como un pedernal que no se rompe. Un pedernal es difícil de romper. Lo puedes azotar muchas veces a piedra para lograr una pequeña porción de la misma. Así es Jesús en momentos difíciles. Tú y yo, si aspiramos a ir al cielo, deja de ser blando en cosas que tú ya tienes que ser fuerte. Ay, es que otra vez me venció. No seas débil. Si quieres tener parte con Él en el reino de los cielos, es necesario que lo imites en esto. Y fájate. Pablo, en un consejo, no sé qué onda con estos cuates que le preguntan, ya no me acuerdo dónde está, pero sí les dice, compórtense varonilmente. Que eran Romanos, el último capítulo. Compórtense varonilmente. Con eso les está diciendo también, sean hombres de carácter, hombres y mujeres de carácter. Inciso C, demostró que nada podía frustrar sus propósitos ni anular su pacto con los patriarcas. Ojo, Dios demostró que nada podía frustrar sus propósitos, porque sus propósitos, lo entendimos desde la primera lección, son ¿qué? Firmes. Creo es Proverbios el que lo toca. Entonces, sus propósitos ni anular su pacto. ¿Con quién hizo un pacto? Con Abraham. Con Abraham. ¿Qué haría de su pueblo? Perdón, de su pueblo ¿qué? Una gran nación. Una gran nación. ¿Qué más? Nos llevaría a la tierra donde Ajá. Que su descendencia no podría ser contada. Es correcto. Que así como las estrellas del mar o la arena del mar, mejor dicho las estrellas del cielo, la arena del mar sería su descendencia. Hasta ahí está cumpliendo, ¿no? Hay que pasar por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Esas son las lecciones que da este libro. 3. La escuela de Dios. Los hijos de Israel aprendieron, inciso A, que debían confiar en Dios y no en el hombre en horas de crisis. B, que Dios resolvería todas sus necesidades según sus riquezas. ¿Qué dice Filipenses 4:19? ¿Hebreo ya no? Filipenses, Hebreo ya no. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Así es.
¿Habrá algo que falte en la presencia del Padre y del Hijo? Les dio alimento, les dio carne, les dio agua, les dio líderes, les dio una tierra prometida, que debían adorar a Dios según sus propias instrucciones, o sea, las de Él. Hasta para adorarlo a Él dio las instrucciones. Y les digo casi en otras palabras, tú, por favor, no me agregues. Tú, por favor, no inviertas en esto. Tú, por favor, no le disminuyas, no le quites, no le cambies, como dirá en Apocalipsis en los últimos versículos. ¿Hay de aquel que le quite o le... Entonces, estas son las enseñanzas. Desarrollo. Inciso A, el censo y la organización en Israel, que esto está comprendido en los capítulos 1 al 4. Israel había pasado entonces un año bajo el monte Sinaí, después de haber recibido las leyes y de haber construido el tabernáculo. Ahora se ponía en marcha hacia la tierra prometida, que es Canaán. Dios encarga a Moisés el primer censo del pueblo de Israel. Lugar que tiene este libro es en el desierto del Sinaí, todavía antes de salir, en el tabernáculo de reunión. Tiempo, segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Resultado, 603.550 hombres fueron encontrados en este censo, de 20 años para arriba. Característica, solo debían ser contados los varones a partir de los 20 años arriba. 2, solo los que fueran aptos para la guerra, es decir, alguno que otro lisiado no podía participar o ser contado, censado. O sea que podríamos decir 603.550 más lisiados o incapacitados, más mujeres, más niños, más jóvenes o adolescentes jóvenes, ¿ya? 20 años para abajo, más ancianos, más viudas. Sí, me entiende que por eso se dice que en realidad eran muchos más, alrededor de 2 millones. Censados según la casa de sus padres, o sea, la tribu a la que pertenecían. Propósitos de estos censos. 1, para mostrar el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, para mostrar el cumplimiento que serían su descendencia como las nubes, las estrellas del cielo, como la arena del mar. De que Dios multiplicaría su descendencia en forma extraordinaria. 2, Dios mismo iba a guiar y proteger a su pueblo. El Salmo 81 se le llama a Dios como el pastor de Israel. ¿Por qué? Porque los pastores siempre llevan la cuenta del número de sus ovejas a fin de saber cuando les falta una. Por eso se le llama este salmo, ese es donde le llaman a Dios el pastor de Israel. 3, para establecer diferencia, o sea, está hablando de los propósitos del censo, primer censo. 3, para establecer diferencia entre los genuinos israelitas y la gran multitud de extranjeros que se les habían unido. Ojo, aparte de los 603.550. Entonces, fue un censo reportado pues de cada tribu.
¿Se acuerdan? Que cada tribu reportó su número, ¿no? Para su mejor distribución en distintos grupos, a fin de facilitar, ojo, la administración de la justicia y de organizar la marcha de cada tribu a través del desierto. Por cierto, la tribu de Leví fue contada aparte, con 22,000 varones de un mes arriba. Más. No, sí, pues de un mes de nacido, de los levitas. Y por cuanto pertenecían al Rey Divino, con R mayúscula, hablando de Dios, con un divino, y hablamos de que es Dios, merecían un censo aparte. O sea, ellos le pertenecían a Dios. Así fueron los levitas quienes fueron hechos los custodios de las cosas espirituales. A ellos se les había encomendado el cuidado del tabernáculo, tanto de la puesta como de la quitada, ¿no? Y de sus tesoros. ¿Tenían oro algunas piezas? Sí, entre ellos el arca, la tapa en sí estaba llena de oro. El ángel que le habían puesto en la parte de la tapa, tanto cuando acampaban como cuando marchaban. Eran los guardianes del tabernáculo a fin de preservarlo. ¡Ojo! Aún y cuando era el pueblo de Dios, habían pillajes, del pillaje o de la profanación. Así como Israel era una nación santa y no que la del Vaticano. Ojo, como era una nación santa, no contaba en las naciones. Ojo, este es un tipo que se quiere pasar de listo, esta ciudad. Una ciudad, no han escuchado, una ciudad en medio de otra, o una ciudad en medio de una nación, o una nación metida en otra nación, y según esta goza de leyes y privilegios increíbles y especiales y únicos, porque esa tiene que ver con lo espiritual. Fíjese que en todo tiene siempre, así como Satanás quiere imitar siempre, si a Dios, si a esta nación. Fíjense nada más. Esta pues no contaba entre las naciones porque era una nación santa. Así también los levitas, al ser una tribu santa, no eran contados entre los demás israelitas, sino que su censo era aparte. La organización de las tribus en campamentos, capítulo 2, nos acerca al final. Habían de acampar en torno al tabernáculo, ya lo hemos visto, el cual había de estar en medio de ellos, simbolizando la unidad del pueblo en torno a la presencia de su Dios. De la misma manera que el pabellón o la tienda del general en jefe, Dios, debe estar en medio de su ejército. ¿Es así? Las bases militares pues son puestas alrededor del jefe. Entonces así era una posición la que tenía Dios en el tabernáculo, rodeado de su ejército. Se supone que en Josué 3:4, a ver, vayan todos, Josué 3:4, el que lo tenga lo lee fuerte. Josué 3:4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella había distancia como de 2,000 codos, no os acercáis a ella. Equivalentes a 850 metros entre una tribu del tabernáculo. Casi 1 kilómetro. ¿Notan lo espacioso de ese lugar? El tabernáculo en el centro. Y había, por un lado, 3 franqueadas, dijéramos, por 3 tribus, otras 3 de este lado del oriente, dijéramos norte, oriente, oriente, este o oeste, 3 acá y 3 al sur. Ajá. Dicen que de una a otra, o de una y otra al tabernáculo, tenían de distancia 850 metros, casi 1 kilómetro.
Nota esto, otra vez como al principio lo hablaba. Dios siempre es un Dios de espacios. Es un Dios de abundancia. De amplitud. Es un Dios de amplitud, no de estrechez de mente, no de imitación o de corto en visión. Si tú anhelas algo de Él, tiene que ser algo grande, algo espectacular, algo que sea glorioso, porque Él es un Dios glorioso, todopoderoso, amante de obras significativas, no abusadas. Un día alguien dijo, yo vivía en un departamento, échale ganas y procura cambiarte a una casa. Vende este departamento, me dio la idea. Y no, ni por aquí, había estrechez. Y me dijo, vete a una casa. Una casa va a ser lo mejor para tus hijos. Va a estar más grande para que tú juegues con ellos, porque yo juego con ellos en la sala y la sala no se compara con la sala que ahora pueda yo decir que tengo. Y dice, y ellos van a crecer hasta físicamente. Se van a desarrollar mejor. Y crecieron físicamente, para los lados, para todos lados, para arriba, para abajo, crecieron. ¿Es cierto esto? Tú también delante de Dios, mantente con expectativas grandes, deja de soñar ridiculeces y cosas que ya otro hizo. Tú sueña tus propias cosas, pero que sean grandes, singulares, únicas, especiales, acorde a tu fe. La mediocridad se mide en eso. La mediocridad se mide en eso. Si yo hubiese sido un mediocre, me hubiera quedado con todos mis problemas en el lugar anterior. Y en el lugar anterior encontramos un bienestar al principio, porque veníamos todavía de menos. Pero cuando vi que pudimos construir una nave, eso dejemos allá, una nave bien construida, con un techo que nos llevó muchos miles de pesos, con un grupo entre 60 y 80 personas. Entonces yo pude ver que estábamos hechos para cosas más grandes. Amén. Todo esto que viene uno caminando, viendo, como dicen, meando, caminando y meando para no hacer luego me acuerdo de cosas que dije hace muchos años, pero que tiene su aplicación. O sea, no te quedes meando porque vas a hacer hoyo. Entonces mejor caminando y meando para no hacer hoyo. Caminando y meando, de conquista en conquista, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, cada día más excelsos, cada día más notorios, más poderosos en Dios. Que en realidad Él diga, para tengo todavía cosas más extraordinarias, o hasta algunas me han ganado. Es decir, nosotros podemos ganar el favor de Dios, aún de aquel que aún no ha sido puesto, vamos a interpretarlo así, en su mente, en su corazón, para ti, que te tenga que dar a ti. Tú y yo si lo hemos hecho nuestro, sin ser para nosotros. ¡Qué símbolo! Las tribus se asentaban en formación de 4 escuadrones de 3 cada uno, donde una tribu quedaba al frente como guía de las otras 2 en un escuadrón. O sea, después les voy a traer unos mapas, pero los tengo pues en un libro y se me olvidó el libro hoy. Primer cuestionario de números.
Pregunta número 1. ¿Cuál es la razón del título hebreo y el lugar de números, o sea, donde fue escrito, y el tiempo que abarca? 2. Respecto al carácter de números, escriba las 3 especies que lo distinguen y el comentario de Meir Perlman. 3. Explique detalladamente por qué el asunto de números se trata del fracaso de Israel, pero dice explique detalladamente. ¿Por qué le llaman a Israel o el fracaso de Israel en todo este libro? Con lo que yo doy ahí en la parte esta, donde vemos el asunto, entonces ahí míralo y detállamelo casi de ahí, puedes sacar para todo si no quieres leer todo el libro. 4. ¿Por qué Números es una historia trágica? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios con su pueblo de características trágicas y de personalidad de esclavo cobarde? Esto está también ahí lo que hemos leído, lo hemos enseñado hoy. 5. ¿Dios podrá levantar en tu generación hoy tu vida? Sí. ¿Cómo? 6. Imagina y describe la vida salvaje e incierta del pueblo en el desierto. Ahí sí quiero que me poeticen, porque luego me poetizan donde no tienen nada que decirme en su opinión personal. Les encanta decir mucho su opinión sin decirme en sí el hecho histórico o bíblico. 7. Escriba la razón por la que se llevó a cabo el primer censo. 8. Menciona el propósito cumplido de Dios a Abraham y la cita bíblica, pero ya está en Génesis. 9. ¿Por qué no se contó la tribu de Leví con las demás tribus y cuántos fueron contados? 10. ¿Qué era el tabernáculo y dónde se ubicaba en el campamento? Nada más a manera como de recordatorio, porque eso ya lo vimos. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.